Bien, ahora estamos en comunicación con el jefe de gabinete de la Nación. Allí estamos en contacto con él porque queremos saber que Aníbal Fernández nos explique la posición del gobierno y lo que ha solicitado concretamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con respecto al memorándum firmado con Irán para que el jueves tome una determinación cómo quedará conformado el tribunal. Aníbal Fernández, muy buenos días. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, tengo entendido que el gobierno ha pedido a la Corte que el jueves mismo se expida un pronto despacho para definir el tema, ¿no?, de cómo quedará conformado el tribunal. Sí, lo que se ha hecho en este caso es actuar conforme a derecho, porque las designaciones de estos jueces que subrogan un juzgado, cuando un juzgado queda libre y se tiene que cubrir con otro profesional, lo que se había hecho en aquel momento era el propio tribunal designar a una determinada persona. La convocan y la designan y la ponen en ese lugar. Eso fue cuestionado, esa ley fue declarada inconstitucional por la propia Corte Suprema de Justicia, y lo que se ha decidido específicamente es que el ordenamiento que nosotros llevamos a la práctica por esa nueva legislación, la ley 26.175, es que se actúe como dice la propia Constitución, a propuesta del Poder Ejecutivo de este conjuez con acuerdo del Senado. Lo que se ha hecho en estos casos entonces es revisar los casos de los vocales que estaban participando de la misma manera. No es un solo juez, el doctor Cabral, otros también han participado en este análisis, y los casos que fueron analizados porque no tenían su despacho en cumplimiento, porque no trabajaban lo adecuadamente, porque tenían atrasos muy marcados, como es el caso del doctor Cabral, lo que se ha tomado la decisión es específicamente de reemplazarlo, sacarlo y poner un conjuez. Un ejemplo muy claro es otro juez que está subrogando, que es el doctor Mariano Borinsky, que este doctor no es de acompañar muchas decisiones del gobierno, pero la realidad es que tiene el despacho en perfectas condiciones. Entonces, cuando uno ve que se puede trabajar en serio cuando están haciendo subrogancia de esta característica, vale la pena entonces de reivindicar a los profesionales. Y remarco esa situación. ¿Qué es lo que nos está pasando en este caso? Bueno, la Corte ahora va a tener que dirimir esta situación, y la realidad es que lo primero que se le viene a uno a la cabeza, que ha habido tres hechos puntuales. El caso puntual de las reservas. Usted recordará que la doctora Sarmiento, cuando nosotros, por instrucciones de la Presidenta de la Nación, en el caso mío puntualmente, le pedí la renuncia al doctor Martín Redrado como presidente del Banco Central, él decidió no hacerlo y comenzó toda una pantomima que terminó como tenía que terminar, que es fuera del Banco Central, porque no le correspondía que así fuera, y en ese momento se tomó una decisión respecto de frenar el manejo de la reserva para poder pagar la deuda externa con ese tema. Los hombres y las mujeres que nos miran en este momento deben saber que por qué se tomaba esa decisión específica de pagarlas con las reservas. Y porque si nosotros a todas las reservas que son de los argentinos las colocamos en Basilea, por decir alguna plaza lógica de colocación de reservas, nos pagan de interés el 0,5% por año. Pero si nosotros para pagar esas deudas pedimos préstamos al exterior para pagarlo, nos cobran el 14% por año. Por eso había una decisión de pagarlo con reserva. Bueno, una jueza, la doctora Sarmiento, decidió que no se podían tocar las reservas. ¿La Corte se metió? No, la Corte no se metió. En otro caso, la ley de medio. Acabamos de ver hace muy pocos días que la Corte ratificó una medida cautelar respecto del Grupo Clarín, que tampoco tendría que haber intervenido, porque estamos hablando de la grilla, que es una atribución específica del Poder Ejecutivo, es decir, cómo son los números de los canales para el ordenamiento de los canales, todos los periodísticos de una forma, todos los de espectáculo de una forma, para ordenamiento específicamente de esa grilla en función de mejores atribuciones y utilización de los espacios. Sin embargo, aplicaron una medida cautelar que ya existía, la prolongaron y no tenía absolutamente nada que ver. Y en el tema de los fondos buitres, tampoco se metió, en tanto en el caso de la ley de medios como en el caso de los fondos buitres, nosotros hemos pedido oportunamente per saltum que la Corte declaró inadmisible. Bueno, si hablamos específicamente de este caso que nos ocupa, la Corte tiene dicho por una resolución 2362 del 20 de diciembre del año 2005 que las cuestiones de superintendencia son privativas de las cámaras de apelaciones y no son revisables. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tiene que haber una discusión específicamente de quién es el que compone o no compone, la que se tiene que expedir es la Cámara de Apelación. En este caso, el Tribunal de Casación es una Cámara de Apelación o sirve como una alzada, con lo cual tiene que expedirse. ¿Se expidió en este caso? No
no se expidió. Solo un miembro, el doctor Geminiani, es el que eleva esta propuesta. Pero los otros dos miembros, ni la doctora Figueroa ni el doctor Vázquez, que fue el que se acaba de decir, no se han expedido. Quiere decir que la alzada no se expidió, no se sabe si dice que tiene que estar o que no tiene que estar, no se ha expedido. Con lo cual no hay una cuestión firme. Y lo que resaltamos es que no habiendo una cuestión firme, ¿por qué se va a expedir la Corte si la Corte nunca se expidió? Lo dice con toda claridad, que las cuestiones de superintendencia son privativas de las cámaras de apelaciones. Claro, y estamos metidos en una situación ilógica que no tiene por qué suceder. Digo, es un embrollo porque es el juez Geminiani el que dice, por cuestión de superintendencia tiene que ser la Corte la que resuelva la conformación del tribunal. Pero evidentemente el doctor Geminiani no se ha tomado el trabajo de leer la resolución 2362 del 20 de diciembre del 2005. Usted sabe que hay un precepto del derecho romano que dice nemo sensetur ignorare legem, que usted por más que no lo conozca el derecho se aplica igual. Hay una resolución que es la 2362 del año 2005 que dice que las cuestiones de superintendencia son privativas de las cámaras de apelaciones y no son revisables. Pasémoslos en un idioma bien popular. La composición, si tiene que ser discutida, solamente la discute la Cámara de Apelación y nadie puede revisarlas, nadie las puede revisar, lo decide la Cámara de Apelación, lo ha dicho en un fallo respecto de la Cámara de La Plata, donde estaba una discusión con el doctor Frondizi, una discusión respecto de cómo tenía que ser la composición. ¿Y usted cree que la Corte va a resolver en ese sentido? No tendría que resolver. Si no se abocó cuando tuvimos problemas con la reserva, si no se abocó cuando tuvimos problemas con la ley de medios, si no se abocó cuando tuvimos problemas con los buitres, se va a abocar a ver cómo se compone el Tribunal de Casación, que por otra parte se está aplicando la ley sancionada por el Congreso de hace días, un par de meses puede tener la ley 2675, y que por otra parte el doctor Cabral fue designado a dedo, lo trajeron, señor, ¿usted quiere ser? Sí. Votamos todos, los tres votaron, pusieron la firma y ya está designado. El conjuez que lo reemplaza, el doctor Vázquez, está conforme a derecho a esta ley 2675, que dice lo mismo que dice la Constitución. Deberá ser designado el conjuez a propuesta del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Esto es desde el inicio de la propia Constitución de los Estados Unidos, nuestra Constitución, que está hecha a imagen y semejanza de la Constitución de los Estados Unidos. En 1787, Hamilton hace una revista que se llamaba El Federalista, y esa revista El Federalista enseñaba que iba a ser una Constitución, si nadie sabía. Aparecía una Constitución, ¿cómo vamos a vivir con la Constitución? Y él explicaba, ¿por qué esa propuesta del Ejecutivo con acuerdo del Senado? Bueno, es con acuerdo del Senado porque por diputado, decía Hamilton, pasan las pasiones populares y políticas. Con acuerdo del Senado. Ni el Poder Ejecutivo iba a mandar a una persona que no tuviera la estatura suficiente como para que el Senado lo rechazara, ni el Senado iba a rechazar a una persona con la estatura suficiente propuesta por el Poder Ejecutivo. Era un doble juego que garantizaba la ecuanimidad, la seriedad en la forma de la selección. Acá hemos hecho eso. El Ejecutivo propuso un conjuez, el Senado le dio el acuerdo, ahora va y se hace el reemplazo por aquellos que no trabajaron. Los que no trabajaron, el doctor Cabral es uno de ellos, todo atrasado tenía. Bueno, es uno de los que tiene que ser reemplazado, se reemplaza por alguien que tiene más legitimación que él, que está hecho a propuesta del Ejecutivo con acuerdo del Senado. En el caso del doctor Boninsky, le pongo un ejemplo, no fue reemplazado. ¿Por qué? Porque tiene el despacho al día, porque trabaja, porque se ha ocupado de hacer las cosas como corresponden. Fernández, entonces, sí. ¿Qué opinión le merece la marcha que ha organizado la oposición, principalmente liderada por Mauricio Macri, para el próximo 14 de julio? Esas marchas tienen que ver con la vocación política, no tiene que ver con lo que estamos hablando, porque es poco serio armar una marcha. Lo más poco serio es que están motorizando la marcha desde el CIG, que es el Centro de Información Jurídica de la Corte. No es comprensible, no cabe en la cabeza de nadie que el portal donde la Corte enuncia o presenta las legislaciones o sus acordadas, que son trascendentales para la vida de la República, donde se convoca una marcha. No lo vi nunca esto, ¿qué quiere que le diga? Claro. Fernández, ¿cómo seguimos con el tema entonces? Bueno, ahora hay que esperar que diga la Corte lo que va a decir el jueves, pero la verdad, vamos a ser honestos, con lo que le acabo de contar de esta resolución 2362, que dice con claridad que las decisiones de superintendencia son exclusivas de las cámaras y no son revisables, queda más que claro, la propia Corte lo ha dicho en el año 2005, esta misma Corte, bueno, va de suyo entonces que lo que va a hacer, quiero creer yo,
que estando en el marco de la lógica va a expulsarlo esto, lo va a declarar inadmisible y va a seguir adelante con una estrategia lógica que ya la tenía establecido. El primero debería expedirse, en todo caso, el Tribunal de Casación, los 3 que están en el Tribunal de Casación. Una vez que se hayan expedido y sea una cuestión firme, podría ser revisable. ¿Cómo va a revisar algo que no tiene una decisión firme? Por antojo de uno de sus miembros. No, por donde lo quiera agarrar, no tiene ningún asidero. De la forma que usted quiera, no tiene ningún asidero. Fernández, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias. Hasta cualquier momento.